nakozeho urumva witegeye kurwana sawa dore nakozeho aha ngo ni amati waziritse iyi nkoni z'ubugendana wamushyizeho biragenda bite Mis amados hermanos, que Dios les siga bendiciendo de una manera especial y maravillosa. Para mí es un placer estar aquí, su hermano H.C. Hernán Cova, y este ministerio que nació en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí es un placer muy grande estar compartiendo una vez más una porción de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirle algo: si es tu primera vez en el canal, suscríbete, comparte y dale like. ¿Para qué, hermano? Para que otras personas puedan ser bendecidos igual que cada uno de ustedes están siendo bendecidos. Si yo soy bendecido, es necesario que otras personas sean bendecidas. Entonces prepárate para vivir lo sobrenatural de Dios en tu vida. Veamos nuevamente. Oh Dios, escúchame algo que te voy a decir. Es muy importante que nosotros reconozcamos una cosa: que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vino para salvación a todo aquel que cree. Y el tema de nuestro mensaje es: eso no es evangelio. Mucha gente hoy en día está predicando la palabra, más eso no es evangelio. ¿Y qué es evangelio, Hernán? Según la Biblia, el evangelio son buenas noticias de salvación para todas las personas que creen al evangelio. Y muchas personas no están viniendo al evangelio porque están viendo muchas clases de cosas que están aconteciendo en muchas congregaciones. Y siempre repito esta palabra de mi hermano, que yo me reservo el nombre, un hermano, y él siempre me decía: Hernán, no pregue en contra de la iglesia. No estoy predicando en contra de la iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy parte de la iglesia de Jesucristo y la iglesia no puede pelear con ella misma. Solo que hay mucha gente hoy en día que no están haciendo lo que es correcto. Y no todo el mundo que predica es de Dios. No todo el mundo que tiene una Biblia y que anda con una Biblia bajo el brazo es de Dios. Hay personas que están haciendo cosas hoy en día y el evangelio está siendo blasfemado por tantas cosas que se están viendo. Hoy en día no se está predicando evangelio. Muchas personas, yo creo que el 99,9% de las personas que deberían llevar el evangelio no están llevando el evangelio. Algunos se están reuniendo para debates que no llegan a nada, y otras personas se están volviendo payasos hoy en día, y hay una payasada terrible. Y las personas que están afuera, que no conocen a Cristo, nunca van a conocer a Cristo porque quieren salir corriendo porque creen que eso es evangelio. Eso no es evangelio. El apóstol Pablo se le fue revelada la palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo para predicar buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio. Buenas noticias. Que usted, que es pecador, Cristo murió en la cruz del Calvario para quitar tus pecados. ¿Por qué? Los pecados son algo que nosotros los seres humanos cometemos y nos separan de la gracia de Dios. Nos separan del propósito de Dios. O sea, hoy en día hay mucha gente separado de Dios. Hay mucha gente caminando a espaldas de Dios. Embora ellos digan: yo soy de Dios, y yo lo creo. Todos nosotros somos de Dios, pero no todos están haciendo la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios, y para hacer la voluntad de Dios, sale ahí, nosotros tenemos que primero aceptar a Cristo. Y Cristo, que es el que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, o por toda la raza humana, es el que nos limpia de pecado y es el que nos aproxima a ese Dios maravilloso. Nuestra lectura está en 2 de Pedro. Escucha, nuestra lectura está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a ver cómo dice aquí. Es muy importante. El título de la lectura es así: falsos profetas y falsos maestros y falsas doctrinas. Se está viendo muchas cosas hoy. Yo quiero que tú prestes atención porque Cristo te ama. Cristo quiere salvar tu alma y quiere salvar a tu familia. Y si tú entraste aquí con otra intención, quiero decirte que Dios es capaz de perdonar tu pecado. No hay pecado más grande que Dios. Dios es todopoderoso. Dice así: pero hubo también falsos profetas. 2 de Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo repentina destrucción. Versículo 2. Y muchos, ahora como dice Pedro a las personas a las cuales él le está escribiendo esta epístola: y muchos seguirán sus desilusiones, por lo cuales
el camino de la verdad será blasfemado. El apóstol Pedro, 2000 años atrás, escribe su carta. El apóstol Pedro escribe su carta a las personas que estaban en 5 provincias romanas de la Asia Menor, localizada en la actual Turquía. Él consideraba a sus lectores como elegidos de Dios. Yo quiero que tú prestes mucha atención. Muchos seguirán sus desilusiones y por causa de eso, el camino de la verdad será blasfemado. Ahora, el apóstol Pedro dice, el camino de la verdad será blasfemado. 2000 años atrás, a través de lo que estaba aconteciendo dentro de la primera era cristiana, había lo que se llama blasfemia. Ahora, blasfemia es una ofensa. La blasfemia es una ofensa a una divinidad o un insulto a una religión o a algo sagrado o una difamación del nombre de Dios. Es lo que se llama blasfemia. Ahora, la pregunta que yo hago, ¿cuánta gente hoy en día no están blasfemando acerca de la religión cristiana? ¿Cuánta gente hoy no están hablando mal acerca del evangelio? Por eso el tema es, eso no es evangelio. Eso que nosotros estamos viendo hoy, el evangelio de circo, de payasada, cosas terribles que están aconteciendo, eso no es evangelio. El evangelio primero no nació en el corazón de un hombre. El evangelio no fue alguien que se levantó y inventó. Nosotros somos evangélicos y vamos a predicar el evangelio. No, amado. El evangelio significa buenas noticias de salvación. Y el evangelio no viene de ningún hombre en la tierra. Explícate, hermano Hernán. El evangelio viene del reino de los cielos a través de nuestro Señor Jesucristo. Son buenas noticias. La gente que estamos aquí abajo merecíamos la muerte y la condenación eterna. Solo que Dios amó el mundo de tal manera que envió a Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso que nosotros estamos viendo por la internet y en vivo y directo, VIP, estamos viendo cosas terribles. Eso no es evangelio, amado. El evangelio vino para salvarte. El evangelio vino para rescatar la raza humana del infierno. El evangelio vino para salvarnos de la condenación eterna. Eso es el evangelio. El evangelio son los brazos de Dios en la tierra para salvarnos a nosotros. ¿Y de qué nos va a salvar, hermano Hernán? Nosotros, sin Cristo, estamos perdidos. Por eso Cristo le dice a los discípulos, apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces, el evangelio es presentado para todo el mundo. Por eso cuando el apóstol Pablo predicaba el evangelio, él era una persona que perseguía a los cristianos, a los que predicaban el evangelio. El apóstol Pablo era perseguidor de los primeros creyentes que hablaban las buenas noticias, porque él era un fariseo. Él era una persona que tenía que esforzarse para agradar a Dios. Ahora, si él tenía que esforzarse para agradar a Dios, ¿cómo que alguien está predicando un evangelio fácil? ¿Cómo un evangelio fácil? Acepta a Cristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, Pedro está escribiendo su carta a 5 provincias romanas. Y él está escribiendo su carta porque hay muchos profetas falsos. Hay muchos maestros falsos y están predicando una falsa doctrina. Ahora, hay personas que lo están haciendo conscientemente. Sí, hay personas que lo están haciendo conscientemente, sabiendo que no es de parte de Dios, porque eso no es evangelio. Y hay otras personas que lo están haciendo porque son respetuosos a sus pastores. Respetan muchos a sus líderes, y como respetan a los líderes, entonces ellos son tan obedientes que comienzan a practicar lo que sus líderes practican. Ahora, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está la Biblia? Si Pedro dice que muchos seguirán sus desilusiones, antes Pedro estaba hablando esa palabra. Hoy en día, yo también voy a hablar la palabra de Pedro. Solamente vamos a actualizar el software. Hoy en día también está aconteciendo muchas cosas terribles. Y la mayoría de las personas están siguiendo todas esas disoluciones.
todas esas herejías encubiertas están siendo encubiertas, están predicando todo aparte de lo que es el evangelio. Están predicando todo y las personas están diciendo amén, amén y amén. Gente, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros hemos sido llamados para predicar el evangelio. Es por eso que yo hago un llamado a todos los embajadores, a todos los que se inscribieron en este canal. Vamos a compartir las predicaciones con otras personas. Vamos a alertar al pueblo de Dios. Vamos a hablarle a nuestra familia que Cristo nos ama, que Cristo quiere lo mejor para nosotros. Pero nosotros debemos crecer en el conocimiento de la verdad, porque conociendo la verdad, nosotros vamos a ser libres de esa cuerda de personas que no están haciendo lo que Dios mandó hacer. Ahora, mira cómo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primera de Pedro, dice así. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice así. Teniendo, el mismo Pedro hablándole a la misma gente allá, en la primera carta, él le dice así. Tú puedes abrir tu Biblia, porque yo estoy hablando la palabra de Dios. Teniendo vuestra manera o vuestra conducta, teniendo vuestra conducta honesta entre los gentiles. ¿Por qué, Pedro? Para que en lo que ellos murmuran de vosotros, de como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimando vuestras buenas obras. Pedro está diciendo, o está escribiendo, perdón, traten de portarse con honestidad delante de la gente, delante de los gentiles. Cuando él habla de gentiles, está hablando de gente que no conocen a Dios. Gente que están con los ojos puestos en las personas que han aceptado a Cristo. Con los ojos puestos en los pastores o los evangelistas, en los creyentes, la gente que son de Dios. Ahora, si ellos están viendo para las personas que dicen ser de Dios y no están haciendo o no están andando honestamente, ve lo que nosotros vimos en el video. Si no están andando honestamente, ¿qué es lo que van a decir las personas? Las personas seguirán blasfemando el nombre de Dios. Yo les expliqué qué es lo que era una blasfemia. Es hablar mal de una divinidad. Es hablar mal de una religión o de cosas sagradas. El evangelio es algo sagrado. La iglesia de Jesucristo es algo sagrado. Sí, amado, es algo muy sagrado. Y hoy en día hay mucha gente hablando mal de la iglesia de Cristo. Por eso es que le digo que todas esas personas que están haciendo cosas hoy en día, que tienen una Biblia en la mano, que tienen corbata y paltó, se dicen ser cristianos y no lo son. No son evangélicos. No son creyentes. Ellos no predican evangelio. Reaccione, gente. Eso no es evangelio. ¿Tú estás entendiendo? Y Pablo, el apóstol Pedro dice así, gente, por favor, sean honestos. Vamos a leer de nuevo. Teniendo vuestra conducta honesta entre los gentiles. ¿Cuál es tu conducta entre los gentiles? Porque cuando yo predico por la internet, cuando yo estoy predicando en la calle, la gente está viendo mi conducta. Están viendo nuestra conducta. Y no es lo que yo predique, sino lo que yo estoy viviendo hoy en día. Sí, amado. El apóstol Pedro dice, conducta. Para los que hablan mal, para los que murmuran de que los cristianos, de que los evangélicos, de que los creyentes son unos malhechores, entonces digan lo contrario. ¿Cuál es lo contrario? Glorifiquen a Dios por mi conducta. Glorifiquen a Dios por la conducta de los predicadores, de los creyentes, de la gente que son de Dios. Aquellos que están hablando mal del evangelio, que dicen que tienen la excusa de decir que no entran en el evangelio porque lo que están viendo es tantas cosas. Yo también lo veo. Pero hoy yo te estoy diciendo que Cristo te ama. Que el evangelio es la buena noticia de que tú también puedes ser salvo. El evangelio es así. Porque Dios dio a su Hijo para salvarnos a todos.
Porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Todos nosotros estamos llamados a ser salvos. Entra en esta gracia que Dios está abriendo las puertas para que tú entres. Yo no vine a vacilar ser cristiano o ser hijo de Dios, ser creyente. Yo vine a decirte de parte de Dios que Dios tiene hombres y mujeres que están predicando la palabra de verdad. Gente que está puesto por Dios para predicar ese evangelio glorioso. Mira cómo Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia de Galacia. Yo quiero que esté conmigo en la palabra, por favor. Eso que están necesitando hoy muchas iglesias. Eso que está necesitando el mundo hoy. Vamos a abrir la Biblia, pero el amor de Dios. Vamos a predicar la palabra de Dios. Si Dios va a curar a alguien, es Dios que lo va a curar. Yo no tengo que estar inventando tantas cosas. Porque la gloria siempre va a ser de Dios. Yo no soy el bam 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 de presentarme, no, amado. Toda la gloria y toda la honra le pertenece a ese Dios precioso. Mira cómo Pablo le predica a la iglesia o le predica a los gentiles en Galacia. El apóstol Pablo le predica a los gentiles en Galacia. ¿Le predicó el qué, hermano Hernán? Evangelio. Esta persona, unos eran idólatras, otros eran prostitutos, algunos eran homosexuales, algunas eran prostitutas. Pablo no llegó preguntando quién era quién y quién era. Pablo llegó predicando evangelio. Y ellos creyeron. Y automáticamente fueron salvos. Pero de repente, que esta persona que Dios llamó, siendo pecadores, siendo mal vistos de las demás personas en la calle, que el que lo veía lo apuntaba con el dedo, pero Cristo llegó y le abrió los brazos de misericordia a través del evangelio. Aliay, Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Tú crees? Envía tu comentario, queremos orar por ti. Pablo se avergonzaba del evangelio, pero cuando conoció el evangelio dijo así: wow, el evangelio es poder de Dios. Pero eso que estamos viendo por ahí en las redes sociales, eso que estamos viendo ahí por muchas partes, esa discusión, esas payasadas, esas cosas que se están viendo, eso no es evangelio. Acuérdate siempre, eso no es evangelio. Y Pablo predicó en Galacia. Estas personas aceptaron a Cristo, chévere, de maravilla, excelente. Pero de repente llegaron unos falsos maestros, llegaron falsos profetas, llegaron alguien y que Dios lo había enviado para predicar el evangelio. Y no llevaron evangelio porque el evangelio lo llevó Pablo hacia Galacia. Ellos llegaron presentando el pacto de Dios con Abraham. Ellos llegaron presentando a Moisés. Eso no es evangelio. El evangelio es viviendo novedades de vida. Y estas personas se circuncidaron siendo gentiles, habiendo conocido a Cristo, que la salvación de Cristo es completa. Si yo acepto a Cristo, si yo acepto ese glorioso evangelio, el evangelio no tiene nada más que nosotros recibir. Y hay gente predicando falsa doctrina. Y nosotros como iglesia, ustedes como conocedores de Dios, ustedes como alguien que necesita oír de Dios, tienen que reconocer que Cristo es suficiente para nosotros. Escúchame, Cristo y su evangelio es suficiente para nosotros. Nosotros no necesitamos más nada. Hay una cuerda de locos hoy en día y que predicando eso no es evangelio. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Galacia, dice: estoy maravillado. Pablo, en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 6, el apóstol Pablo dice: estoy maravillado, gente. ¿Por qué estoy maravillado? Porque, mire cómo dice: estoy maravillado de que tan pronto hayáis pasado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. 2000 años atrás, hoy el evangelio está siendo predicado y la gente no sabe qué es evangelio. Porque hay personas achando que está predicando evangelio y no es evangelio.
Pablo dice, pasaron de la gracia para seguir otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino es que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Vente para acá. Ahorita, hoy en día, 2000 años atrás, había una perversión del evangelio. Y me temo que hoy en día también hay una perversión terrible del evangelio. Alerta, mi gente. Despierta, iglesia. Hay una perversión del evangelio terrible. Y a través de esta perversión del evangelio, el evangelio está siendo blasfemado. Están hablando mal de la iglesia. Y te voy a decir algo, están hablando mal de todos nosotros, todos. Porque por uno pagamos todo. Por eso es que yo le quiero decir, si hay alguien, si el amigo mío que me dijo así, no hable mal de la iglesia, yo quiero que oiga este video, que escuche esta palabra que yo estoy hablando, que por culpa de tantas personas que están pervertiendo el evangelio de Cristo, estamos pagando todo. Estamos todo el mundo metido en un pacoche. Toda la iglesia está siendo blasfemada. Y te voy a decir algo otra vez. El tema es, eso no es evangelio. Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio viene del cielo para salvarte. Yo no merezco salvación, hermano Hernán. Contigo es que yo estoy hablando. Porque Dios no vino a buscar perfecto. Eso es lo que hace el evangelio. Mi vida toda estaba destruida y yo me conseguí a través de ese evangelio. Me predicaron el evangelio y aquí estoy. A través del evangelio Dios viene a pegar las cosas locas del mundo. ¿Para qué? Para que ellos anden como locos. No, amado, eso no es evangelio. Dios pega cosas locas del mundo. Dios pega cosas fracas, débiles del mundo, para que se tornen fuertes. Es una alerta hoy en día. Gente, todo el mundo no está predicando evangelio. Están predicando tantas cosas. No es evangelio. El apóstol Pablo dice, no es que haya otro. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hoy en día, hay mucha gente pervirtiendo el evangelio. Hay gente robando en nombre de Dios. Hay gente haciendo tanta payasada hoy en día en nombre de Dios. Hay gente haciendo cosas que las personas que no conocen de Dios quedan con la boca abierta. Dios mío, mira lo que pasó. Eso no es evangelio, mi hermano. Eso no es evangelio. Eso no es evangelio. Es que son eso que ustedes vieron en el video y muchas cosas que están aconteciendo hoy en día. Eso no es evangelio. El evangelio es limpio. El evangelio de Jesucristo es para salvarnos a todos. Mira cómo el apóstol Pablo le sigue diciendo a las personas. Y no es que haya otros, sino que hay algunos que nos perturban. Pero si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anátema. Mira lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si nosotros que les predicamos un evangelio limpio a ustedes, mañana vengo con otras palabras, vengo con otra doctrina, entonces seamos anátema. La palabra anatema quiere decir maldito, porque el evangelio es sagrado, el evangelio es lindo, el evangelio es espectacular. Pero cuando yo vengo con otra doctrina, entonces yo me convierto en un maldito, me separo de Dios. En aquel entonces, Pablo dice maldito, porque las personas que tenían que predicar a Cristo, que tenían que predicar la gracia, estaban predicando la ley de Moisés. Estaban diciendo, si ustedes no se circuncidan como la ley de Moisés dice, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Perversión del evangelio. Hoy en día hay cosas que se están practicando hoy dentro de supuestas congregaciones, que si la gente no lo hacen, se pierden. Si no dan el diezmo, no van para el cielo. Si no se bautizan, no van para el cielo. Si no comen santa cena, tampoco van para el cielo. Perversión del evangelio. Gente, Jesucristo es el único salvador del ser humano. Pedro, en capítulo 4 de Hechos, versículo 12 dice, y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo quien salva, es Cristo quien bautiza, es Cristo quien da poder, es Cristo que abre la puerta para que tú y yo podamos entrar en el reino del Padre. No esta loquera que estamos viendo hoy en día, amado. Por favor, despierten.
La iglesia de Jesucristo, Cristo tiene una iglesia que está preparada como un ejército. Y yo hago un llamado a todos los embajadores. Yo le hago un llamado a todos los hijos de Dios, a todos los creyentes, a todos los que van a escuchar este mensaje. Alerta, vamos a predicar el evangelio. Vamos a hablar que Cristo viene. Vamos a hablar que Cristo es el único que bautiza, que Cristo es el único que salva. Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, como dice Pablo aquí, Gálatas capítulo 1, versículo 9. Dice, como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno anuncia otro evangelio del que habéis recibido, sea anátema. Porque busco la aprobación de Dios, porque busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios. O busco agradar a los hombres. Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces ya se pueden dar cuenta, porque es la clase de mensaje que estoy predicando. Porque me dirijo con esta actitud a través del evangelio que estoy predicando. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia, ¿agrado a Dios o agrado a los hombres? Me temo que si agrado a los hombres, termino desagradando a Dios. Y hay mucha gente hoy en día agradando a los hombres y están desagradando a Dios. Hay gente hoy en día diciendo, mi pastor es el que tiene la razón. Mi líder es el que tiene la razón. No importa si termino desagradando a Dios. Si tú agradas a tu pastor, si tú agradas a tu líder, estando enseñando herejía, estando enseñando lo que no conviene, entonces está desagradando a Dios. Vamos a predicar el evangelio. Vamos a dejar toda cosa que estamos practicando. Eso no es evangelio. Eso no es de Dios. Eso está bien lejos de ser de Dios. Tantas cosas que estamos viendo hoy en día. Necesitamos volver al evangelio. El evangelio de Jesucristo es salvación para todo aquel que cree. Jesucristo le dijo a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar mi evangelio. Evangelio son buenas noticias de salvación para los seres humanos. Yo no vine aquí a decirte que tú te vas a ir para el infierno. Yo vine aquí para decirte que Jesucristo es capaz de perdonar tus pecados. Aunque tú no te perdones tú mismo, Cristo te perdona. No sé hasta dónde están llegando estos videos, pero necesitamos saber de ustedes. Vamos, si quieres más contenido como esto, envía tus comentarios. Queremos saber de ustedes, queremos orar por su familia. Y queremos decirle también, usted, todos los que están viendo este video, pueden acercarse a ese Dios maravilloso. También pueden orar por su familia. La Biblia dice que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar el favor en el oportuno socorro. El velo fue rasgado de arriba para abajo. No necesitamos un intercesor aquí en la tierra. No necesitamos a alguien que nos ayude a entrar. Usted puede arrodillarse en el lugar donde se encuentra ahorita. No sé por dónde está pasando, mas una cosa sé: Dios está esperándote con los brazos abiertos. Cristo te ama. Si fuiste humillado, donde quiera que hayas sido humillado, déjame decirte que Dios te ama. Cristo quiere abrazarte en este momento. No te olvides que Shalom es paz. Chao. Bye.